Buenas a todos y bienvenidos a otra entrega de Aspectos de Automatización Industrial. Este audiovisual trata del uso y aplicación de la técnica de multiplexado de variables en un panel HMI en TIA Portal. Se asume aquí que se tienen conocimientos generales no solo de TIA Portal, sino también con el diseño de aplicaciones HMI en esa misma plataforma. Aquí se muestra el resultado del desarrollo que vamos a tener al final en este audiovisual. Se tiene un determinado número de objetos del mismo tipo, aquí son 3 motores, y cada vez que se selecciona con el ratón uno de los motores, aparece a su lado una pequeña ventana emergente que muestra el número del motor elegido, de 0 a 2, el valor de algunas de sus variables asociadas, como por ejemplo su velocidad, tiempo de funcionamiento y su estado. Mediante los deslizadores horizontales que están aquí, se puede simular una variación de la velocidad del motor en un rango, por ejemplo, entre 0 y 3000 revoluciones por minuto. Un programa en el PLC es el encargado de incrementar de segundo a segundo el tiempo de funcionamiento del motor siempre y cuando su velocidad sea mayor a 0 revoluciones por minuto, es decir, siempre que el motor esté en marcha. La variable estado indica si el motor está funcionando o está detenido, de lo cual también se encarga el programa. Esta aplicación se puede extender fácilmente a cualquier número de motores o de objetos adicionales. A continuación se va a explicar con detalle cuáles son los pasos necesarios para llegar a este resultado final, tanto desde el punto de vista del programa en el PLC como de la representación en un HMI, por ejemplo, de la serie Comfort de TIA Portal. Para comenzar debe crearse un proyecto en TIA Portal con un PLC. En este caso se escogió un PLC de la serie 1513 1PN, pero puede ser cualquier otro tipo de PLC similar. E incluso también puede ser un PLC de la serie 1200. Luego hay que asegurarse también de, aquí en marca de sistemas y ciclo, marcar o generar un byte de marcas de ciclo. En este caso se escogió el byte número 10 de tal manera de tener los 8 osciladores automáticos que van a usarse en la simulación del proceso. Una vez cumplido ese primer paso, se crea una nueva tabla de variables. En variables PLC se le puso aquí el nombre indexamiento. Y se crean estas variables que aparecen aquí en esta ventana referentes a los 3 motores que van a participar en la aplicación. Cada uno de los 3 motores va a tener las siguientes variables. Velocidad, se definen entonces 3 velocidades, 1, 2 y 3 de tipo entero y se asignan a respectivos word libres en la memoria. Luego el tiempo de funcionamiento del motor también serán 3 variables llamadas tiempo motor 1, 2 y 3 de tipo entero, puesto que el tiempo no se va a medir con un temporizador, sino con un contador y sus respectivas localidades de memoria. Por último, estado del motor 1, 2 y 3 serán variables booleanas que van a indicar si el motor está encendido o apagado, es decir, tendrán 2 valores on u off. Y se va a declarar una variable llamada índice, que es la que va a combinarse en el método del multiplexeo, de tal manera que el índice va a indicar al sistema cuál es el motor elegido y por consiguiente cuáles son las características de ese motor que se va a elegir. Como en este ejemplo se van a usar 3 motores, la variable índice va a tener valores posibles de 0 a 2, 0, 1 y 2. Y va a ser también un número entero a guardar en uno de los registros de memoria que estén libres en la aplicación. Una vez parametrizado el CPU y creada la tabla de variables, se puede entonces ahora ir al programa que va a simular el comportamiento del motor. Aquí en el PLC escogido, en bloques de programa, se creó un FC, una función llamada motores indexados, aquí el FC7, que va a tener los elementos para simular el comportamiento del motor. Abriéndola, en el primer segmento se observa simulación de la velocidad del motor 1. Aquí realmente lo que se está simulando es el tiempo de funcionamiento de cada uno de los motores.
El tiempo de funcionamiento se determina mediante un contador ascendente que va a recibir en su entrada CU pulsos cada segundo. Aquí está el oscilador clock 1 Hz, que es la variable que se parametrizó en el CPU M10.5 en este caso, que está continuamente oscilando y generando pulsos cada segundo. Si, segunda condición, la velocidad del motor es diferente de cero, es decir, si el motor está andando, no está detenido, esos pulsos son recibidos por el contador y el contador los va contando y los va almacenando en esta variable llamada tiempo motor 1. Tiempo motor 1 va a reflejar el tiempo de funcionamiento del motor, o sea, el tiempo que el motor ha estado encendido en unidades de tiempo segundos. Lo mismo se hace para los otros dos motores. Motor número 2, aquí está su respectivo contador con su bloque de datos de instancia, y motor número 3, también respectivo contador con su bloque de datos de instancia. Luego se simula también el estado de funcionamiento del motor a partir del segmento 4 del programa. El estado de funcionamiento del motor es una variable booleana. Aquí para el motor 1 es la M36.0, se escogió con nombre estado motor 1, que se va a encender siempre y cuando la velocidad del motor sea diferente de 0, es decir, que el motor esté andando. Si la velocidad del motor es igual a 0, si el motor está detenido, este bit, este estado motor 1, estará en estado 0. Y lo mismo se hace para las velocidades del motor número 2 y el motor número 3. Las velocidades como tal, por ejemplo en revoluciones por minuto, no se simulan aquí en este programa, sino eso se va a hacer en la ventana, en la pantalla del HMI mediante unos deslizadores que van a permitir variar la velocidad del motor entre 0 y, por ejemplo, 3000 revoluciones por minuto, como se observó al principio de este audiovisual cuando se mostró el resultado total que va a generar esta aplicación. Ahora a continuación se va a trabajar ya con el HMI. Se asume que la persona que está viendo este audiovisual tiene conocimientos básicos de cómo crear entidad portal un HMI y cómo manejar sus características principales. Aquí ya se ha creado un HMI, se llama HMI2, es un panel de la serie Comfort, un TP1200, se va a abrir y en lo que se va a hacer en este momento es referente a esta parte que está aquí abajo que se llama listas de textos y gráficos. Se abre esta opción y aquí se va a crear una lista de texto. Vamos a agregarla y se le va a poner de nombre, por ejemplo, estado motor. Y esa lista de texto va a tener únicamente dos posibles valores que van a corresponder al estado del motor, encendido o apagado, 1, 0, on, off. Por lo tanto, aquí en la selección se va a escoger simplemente bit 0 o 1. Y aquí en entradas de la lista de texto, cuando esa lista de texto es igual a 0, el texto que va a mostrar es simplemente la palabra off. Y cuando la lista de texto esté en 1, él va a mostrar la palabra on. Entonces, estado motor tiene dos posibles estados: 0, donde se va a mostrar el texto off, y 1, donde se va a mostrar el texto on. No se olvide siempre, regularmente, de guardar el proyecto. En el siguiente paso, aquí también dentro del HMI2, se va aquí ahora a administración de imágenes y se va a elegir imágenes emergentes. Se va a crear una imagen emergente, agregar imagen emergente. Aquí está, se le va a colocar, vamos a cambiar el nombre, ponerle por ejemplo datos motor. Y aquí aparece en color gris este rectángulo imagen emergente. Se cambian algunas de sus características, por ejemplo aquí en representación se le va a colocar un ancho de 210 y una altura de 150 píxeles. Y luego el color de fondo se le va a cambiar a color blanco. A continuación se van a poner 4 textos aquí. El primero motor, el segundo velocidad, el tercero tiempo y el cuarto estado. Entonces en color negro
se le colocan aquí los respectivos textos. Motor. Aquí están ya los tres textos, además del motor, velocidad, tiempo y estado. A cada uno de estos 4 indicadores textuales se le va a colocar un campo de entrada y salida que va a reflejar el estado del motor, el número del motor, la velocidad del motor y el tiempo de funcionamiento del motor. Eso para cada uno de los motores se va a aplicar luego cuando se cree la pantalla correspondiente. Entonces, empezando con motor, esto se va a referir al número del motor. El número del motor está dado directamente por el índice, por la variable índice. La variable índice, como son 3 motores, va a tener 3 posibles valores, 0, 1, 2, que va a corresponder al motor número 0, número 1 y número 2. Para ello, aquí en elementos se elige un campo de entrada y salida, se coloca aquí y en sus propiedades se le va a asignar la variable índice que se declaró anteriormente en el PLC. Eso está aquí en variables de PLC, en indexamiento, índice. Esa es la variable a asignar. Va a ser un campo solo de salida, de manera que no se pueda manipular, y va a tener un solo dígito. Aquí se colocará únicamente el número 9, ya que el número de motores son 3 motores, el número es 3, 0, 1, 2, se requiere un solo dígito para representar ese número. Se puede ahora este campo colocarlo un poco más pequeño y luego aquí, por ejemplo, en apariencia, quitarle el ancho del borde, ponerle ancho de borde número 0, de tal manera que no aparezca ningún recuadro. Ese sería el correspondiente valor o la correspondiente asignación de variables para motor. Lo mismo se va a hacer con velocidad. Se coloca otro campo de entrada y salida aquí en velocidad, pero esta vez se va a asignar a la variable velocidad. Esa variable velocidad, sin embargo, no se ha definido todavía, no se definió en el PLC y no se puede definir en el PLC. Precisamente esa es la idea del indexamiento. Esta variable se va a definir en el mismo HMI como una variable interna del HMI que no tiene un enlace con el PLC como tal, con la conexión con el PLC. Y el contenido de esta variable velocidad, que va a ser una variable interna del HMI, va a estar determinado por índice, según el proceso de multiplexaje. Si índice es igual a 0, la velocidad que el sistema va a colocar aquí va a ser la velocidad 1 del motor. Si índice es igual a 1, va a ser la velocidad 2 del segundo motor. Y si índice es igual a 3, la velocidad 3 del tercer motor. Pero la variable debe ser obligatoriamente una variable interna y posteriormente se va a ver cómo se define esa variable interna en el proceso de multiplexaje. Lo mismo va a ocurrir para la variable tiempo de funcionamiento del motor y para la variable estado. Son variables internas cuyo valor va a estar determinado en tiempo real cuando esté funcionando la aplicación, dependiendo del valor que tenga esta variable índice, que si es una variable del PLC y que se le asignó a motor. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es simplemente dejar los correspondientes campos de entrada y salida aquí vacíos para posteriormente, cuando se definan esas variables dentro del HMI, asignárselas a estos 3 respectivos campos. Así que diría entonces para la variable velocidad con sus correspondientes unidades RPM y la variable tiempo con la unidad segundo. Para estado se va a asignar a estado no una variable directamente, sino la lista de texto que se definió anteriormente. Entonces ahí no se puede colocar un campo de entrada y salida normal, sino que aquí en elementos se escoge esta opción, que es un campo de entrada y salida simbólico. Se coloca aquí en estado, colocarle una dimensión más pequeña y luego aquí, bueno, en apariencia vamos a colocarle borde igual a 0 y luego en general, aunque no tenemos todavía la variable, se le va a asignar en el contenido una lista de texto.
y la única lista de texto que se tiene es estado motor. Se selecciona y automáticamente él coloca el valor 0. El valor 0 estaba asignado a la palabra off, el valor 1 estaba asignado a la palabra on. Entonces él coloca off aquí, se le quita el destacado, de tal manera que tenga aproximadamente el mismo formato que anteriormente. Luego, esta flecha también se puede eliminar sabiendo que el modo de todas estas variables que están aquí no es entrada y salida, sino es simplemente salida. Él va a suministrar información, pero no se va a poder elegir de la caja de texto un determinado valor. Modo salida para motor, para velocidad, para tiempo, para estado. Con eso está ya configurada la imagen o ventana emergente. Falta entonces asignar las variables correspondientes a velocidad, tiempo y estado, y eso se va a hacer a continuación luego de ir a la parte correspondiente de las variables de HMI, definir esas tres variables como variables internas, asignarlas al proceso de multiplexaje, volver aquí y luego entonces asignar aquí velocidad, tiempo y estado. La técnica de multiplexaje o multiplexeo consiste en elegir una variable de un grupo de variables y dirigirla a una salida. El TIA Portal tiene una instrucción que se llama MUX, multiplexeo, que hace esa operación. En este ejemplo se ve el bloque multiplexeo llamado MUX, parametrizado en este caso para números enteros, donde del lado izquierdo se tiene como primera variable la variable K, que es un índice, y luego hay un número de variables determinado que se puede configurar mediante este símbolo amarillo. En este caso hay 4 variables identificadas como entrada 0, 1, 2 y la última se llama else. Luego hay una salida y en la salida va a aparecer una de las 4 variables que están aquí a la entrada dependiendo del valor de índice. Si índice es igual a 0, la variable 1 es la que va a aparecer en la salida. Si índice vale 1, sería la variable 2. Si índice vale 2, la variable 3. Y para cualquier otro valor de índice aparecerá lo que está aquí en la última parte que se llama else, que en este caso se ha puesto el número 0. Es decir, para un valor de índice mayor a 2, aquí en la salida aparecerá el número 0. La salida será igual a 0. Esta función multiplexer, que es parte del set de instrucciones de TIA Portal, se puede hacer también directamente sin intervención prácticamente del PLC a través del HMI. Y a continuación se explica cómo se lleva a cabo esa operación dentro del proceso que se está haciendo en este audiovisual para multiplexaje. En el caso del HMI, el multiplexado de variables funciona de la siguiente manera. Se define primero que nada una variable, por ejemplo aquí variable motor, de tipo interna, una variable interna del HMI. Debe ser de esa forma, debe ser una variable interna. Luego, una vez elegido el nombre de la variable y el tipo de datos, entero en este caso, se marca la caja que dice multiplexado para que esta variable pueda participar en el proceso de multiplexado de variables. Luego se define un índice, aquí llamado índice index, variable PLC índice, y este índice puede ser una variable interna, pero también, como en nuestro caso, puede ser una variable del PLC. Dependiendo del valor que va a tener esta variable índice, que comienza en 0, es decir, 0, 1, 2, 3, etc., la variable que se acaba de definir, velocidad motor, va a recibir determinados valores, y esos valores se definen aquí a la derecha. Aquí a la derecha en esta tabla se han colocado 3 variables llamadas velocidad 1, 2 y 3 que van a corresponder a las velocidades de los 3 motores, y dependiendo del valor de índice, índice igual a 0, índice igual a 1, índice igual a 2, respectivamente velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3 van a ser almacenadas automáticamente en la variable interna velocidad motor. Así, por ejemplo, si índice es igual a 0, velocidad motor va a contener el contenido de la variable velocidad 1. Si índice es igual a 1, en velocidad motor estará el valor de velocidad 2 y así sucesivamente. Por supuesto, hay que tener en cuenta que si velocidad motor se ha definido como número entero,
lo lógico es que estas variables que están aquí, que van a sustituir después a velocidad motor, tengan el mismo tipo de datos, es decir, sean números enteros. Para el resto de las variables, que son el tiempo de funcionamiento del motor y el estado del motor, se hace exactamente lo mismo. Se define aquí una variable correspondiente, por ejemplo, estado motor, y dependiendo del valor de índice, se le asignan los valores de estado motor 1, estado motor 2, estado motor 3. Evidentemente, el estado motor va a ser una variable booleana, no va a ser una variable entera. Y lo mismo para el tiempo de funcionamiento del motor. Se ve entonces ahora cómo se implanta esa técnica del multiplexado dentro de TIA Portal. Se va ahora entonces en el panel HMI a variables HMI, variables internas, se muestran todas las variables y se van a definir ahora las variables correspondientes a velocidad motor, estado motor y tiempo del motor. La primera variable se agrega, velocidad motor, se le va a colocar como nombre y va a ser una variable interna y de tipo entero. Asegurarse de que es de tipo entero y declararla ahora como variable interna. Una vez definida la variable motor, en la parte inferior, en la ventana de propiedades, se marca la opción multiplexado y ahora se define el índice, que es el valor que va a definir qué valor va a tener la variable velocidad motor. Los posibles valores se toman de la tabla de datos del PLC y van a ser velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. Es decir, dependiendo de si índice vale 0, 1 o 2, esos valores velocidad 1, 2 o 3 van a ser almacenados en la variable interna velocidad motor. De esa manera se tiene el multiplexado para esa variable velocidad motor. Y ahora se hace otro tanto para el resto de las dos variables que van a identificar las propiedades del motor. Ya está hecho aquí. Una de ellas es tiempo motor. Está el multiplexado, está el índice y los tres valores tiempo motor 1, 2 y 3. Y la otra es el estado motor, también con los tres valores posibles. Estado motor 1, estado motor 2, estado motor 3, que en este caso no son números enteros, sino que son booleanos. Ahora hay que asignar estas variables a la ventana dentro de imágenes emergentes llamada datos motor. En velocidad se va a asignar ahora la variable interna velocidad motor, que se acaba de definir como una variable para multiplexaje. Esa variable es una variable interna, por lo tanto hay que buscarla dentro de las variables del HMI. Se abre la carpeta de variables de HMI y ahí se busca dentro de la tabla la variable velocidad motor. Se selecciona y el modo va a ser de tipo salida, va a mostrar información en decimal con 4 dígitos, puesto que la velocidad puede llegar hasta el número 3000 revoluciones por minuto. Lo mismo se hace ahora con el resto de las variables, con tiempo motor, ya aquí se ha colocado tiempo motor, tipo salida, también con 4 dígitos para poder albergar el número de segundos, y lo mismo con estado motor, tipo salida, y esta va a ser una variable booleana que va a estar en 1 o 0 dependiendo del estado del motor. A continuación se va a crear una imagen para poder simular todo este proceso. La imagen se le va a poner como nombre motores indexados y dentro de la imagen lo primero que se va a colocar es el símbolo de un motor. En la parte gráfica se busca los símbolos de los motores y ahí se puede escoger cualquier de los motores que aparecen en esa biblioteca gráfica. Se escoge el número 3, este que está aquí, y se coloca en un lugar apropiado de la pantalla, por ejemplo en este sitio, y se ajustan sus coordenadas, es decir, su posición y su tamaño, para que deje espacio para colocar luego el símbolo correspondiente a los otros dos motores. Recuerde que estos gráficos no son sensibles al ratón, es decir, si el operador hace clic sobre el símbolo del motor no responde. Sin embargo, eso puede subsanarse colocando
un botón normal y ajustándolo de tal manera que sea invisible. Es decir, el botón va a cubrir gran parte de la superficie del motor y cuando en online el operador actúe con el ratón sobre ese botón invisible, da la impresión de que ha hecho clic sobre el motor. Entonces se le quita el texto y se marca su propiedad invisible. Luego hay que parametrizar las propiedades del botón al soltar el ratón sobre él. Primero, debe aparecer la imagen emergente que se diseñó anteriormente. El comando sería mostrar imagen emergente y el nombre que se le puso anteriormente, datos motor, se ingresa aquí. Luego hay que colocar otro comando y es precisamente que cuando aparezca esa imagen se le asigne el índice correspondiente. La imagen se coloca en las coordenadas correspondientes para que esté a la izquierda del motor, pero sin solaparse con el mismo, y lo demás se deja tal cual. Conmutar significa que al hacer clic sobre el botón aparece la imagen y al volver a hacer clic en cualquier parte desaparece. La próxima función es asignar la variable índice. Esa función se va a escoger del grupo de funciones de cálculo. Y ahí está la función definir variable. Se asigna la variable correspondiente, que sería en este caso la variable índice, que pertenece al PLC y se guardó en el grupo de variables llamado indexamiento. Se busca ese grupo de variables, indexamiento, y ahí está la variable índice. Se coloca y se le asigna el número 0 para este motor, por defecto ya asignado. Para los otros motores será el número 1 y el número 2 respectivamente. Una vez hecho eso, se puede etiquetar el motor, poner un texto debajo de él. Por ejemplo, en este caso sería el motor número 1. Se escribe motor número 1. Y ahora faltaría simular la velocidad del motor. Como se supo, en el programa se simula el estado del motor y el tiempo de funcionamiento. La velocidad se va a simular aquí manualmente con un deslizador. Se coloca el deslizador en la pantalla y lo primero que se hace es colocarle un nombre del punto motor, por ejemplo, y luego la escala. La escala va a ser de 0 a 3000, ya que ese es el rango de velocidad que se ha definido para los motores. Una vez definido el título y la escala, se parametriza que sea horizontal para mayor comodidad del operador. El deslizador ahora tiene una forma horizontal y lo que hay que hacer es ajustar su posición, su tamaño, colocarlo en un sitio en la pantalla que sea cómodo para poderlo manejar manualmente por parte del operador con la manilla que él tiene en la parte inferior. Una vez situado adecuadamente, se ajustan algunos detalles, como por ejemplo quitar las indicaciones triangulares y luego hay que asignarle la variable. Este sería el primer motor, por lo tanto la variable sería la variable velocidad 1 que ya se definió anteriormente en el PLC. La variable está en el grupo indexamiento, velocidad 1 para este deslizador y luego hay que repetir el proceso para los otros dos motores. Una vez asignada la variable correspondiente, velocidad 1 en este caso, ya puede copiarse y modificarse toda esta configuración para el resto de los dos motores. Finalmente la pantalla luce como se muestra aquí con los tres motores, con sus botones invisibles y con sus respectivos deslizadores para poder simular la velocidad de cada uno de ellos. Bien, el resultado es el mismo que se mostró al principio del audiovisual y aquí se puede comprobar el funcionamiento de los tres motores identificados como motor 0, motor 1, motor 2 para que el número del motor coincida con el índice asignado. Por ejemplo, si se hace ahora clic sobre el motor número 0, se abre su ventana emergente, están sus datos y ahora se puede manipular la velocidad con ayuda del deslizador. El motor está en on, el tiempo de funcionamiento 16-17 segundos, se lleva hasta el final, el motor pasa a off, se apaga y se selecciona el segundo motor y se hace exactamente lo mismo.
Puede hacerse ahora con el tercer motor, llamado motor 2, deslizador, aumento de velocidad, disminución de velocidad, tiempo de funcionamiento y estado on.